Diputado Gregorio, tiene usa la palabra. Gracias, soy el último. Bueno, indudablemente se corrobora que el norte es postergado. Por lo menos la palabra. Usted se inscribió último, diputado. No, por lo menos la Se palabra. victimizó usted, diputado. Bueno, Bueno, no. Se victimizó. Y bueno, gracias, señor presidente. No voy a tener el tupé de decir que esta asamblea o esta discusión es histórica, pero sí, historia hacemos todos los días, y esta va a ser un mojón que pone más en la vida institucional de la provincia de Santa Fe y particularmente en la construcción de una nueva Constitución, porque seguramente de todas las voces que salieron de acá, en algún momento estaremos a la altura de las circunstancias y el coraje necesario que se tiene para cambiar algunas cosas en la historia. El que centró el debate y puso cómo debía ser, y lo hizo en forma didáctica y nos fue explicando cada paso y cómo, para no ser reiterativo, porque es difícil hablar a lo último, hablar de 113, 114 artículos, y particularmente esta creo que tenía 7, y no ser reiterativo es bastante difícil. Pero creo de que el diputado Mascheroni ha centrado dónde estaba el debate, qué es lo que debíamos hacer, que somos simplemente aquellos legisladores que podemos dictar sí o no la necesidad de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, seguir hablando de lo que podemos conseguir teniendo una nueva Constitución va a ser bastante difícil. Por el otro lado, hay algo que no se dijo, o si se dijo, se lo tocó muy lateralmente. Hablaban de la búsqueda de consenso, y la búsqueda de consenso es resignar. Solamente se puede conseguir resignando. Se va a conseguir un pequeño núcleo, porque pensamos tan diferente en esta, si se quiere, cuestiones ideológicas, de pertenencia, de dónde venimos, de dónde provenimos, de que llegar y querer que todo se contenga en una reforma constitucional es muy difícil. Por eso, lo que necesitamos es un núcleo muy pequeño de coincidencias básicas, y en algún momento lo voy a explicar y lo voy a reivindicar, por qué debe ser esto. Nosotros, cuando yo le hablaba del coraje necesario, la valentía, las ganas de cambiar, tenemos que remitirnos a la Constitución anterior. La Constitución anterior comenzaron a sesionar el 16 de enero de 1962 y el golpe de Estado fue el 29 de marzo del 62. No tengo claro, pero creo de que se siguió sesionando hasta la 7ª sesión, hasta que se tuvo la Constitución. Había coraje, valentía, decisiones, y no me iban a decir que no eran días aciagos y con problemas en la Argentina, y en la provincia particularmente. Y ellos marcaron el futuro. Estaban decididos a llevarnos a tener esta provincia. Es por ello que creo que debemos imitar. Y ahora me voy a colocar, porque por ahí se hablaba de coherencia, y voy a reivindicar la posición que uno tiene y de dónde proviene el radicalismo, que casualmente me deposita en esta banca el Partido Radical. Y ahí es donde comienzo a hablar de coherencia, de valentía, coraje. Porque yo tomo al radicalismo con todos los costos y los favores que pueden tener. Reivindico a cada uno de mis presidentes que hemos tenido la Unión Cívica Radical. No sé si todos los partidos están en condiciones de hoy de reivindicar a todos los presidentes que han tenido. Eso lo tiene la Unión Cívica Radical. Y particularmente quiero venir a la Constitución del 94. Y ahí comienza el prohombre de la democracia, quien ha sido Raúl Alfonsín, por quien juré en esta Cámara. Y es un gusto que uno se da de poder reivindicar a la distancia lo que ha hecho ese hombre.
La Constitución del 94 comenzaba el año 94 y se decía, porque ahí está la forma y el fondo también. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que primero hace? Iban a convocar a una consulta popular para decir si necesitábamos la reforma. Ingresaron en la Cámara de Diputados a través de un diputado liberal, Durañón y Bedia, ingresaron una ley para tener una lectura amañada, una interpretación amañada de la Constitución, para decir que las 2/3 partes que se necesitaba para dictar la ley eran de los presentes y no de los totales, de la totalidad. Y en ese caso tomó el fierro caliente porque sabía que crujía la democracia en esos momentos. En el año 92 tuvimos levantamiento todavía. Tenían poder de fuego los militares, pero había que salvar la democracia. Ahí corrió, dejó jirones de su propia historia, dejó quizás el nombre de él para que algunos lo vilipendeen con el Pacto de Olivo. ¿Cómo se logró las constituciones nuestras si no es con los pactos? No eran los pactos preexistentes, necesitábamos un pacto también para cambiar. Y hoy decía que para hacer nosotros un consenso necesitamos resignación. La resignación de lo que nosotros aspiramos muchas veces nos lleva al núcleo. Y es el núcleo de coincidencias básicas que tuvo la Argentina para tener la Constitución del 94. Muchas gracias, señor presidente.